Hola, soy Araceli Estriano, profesora de griego antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid, y os voy a presentar un grupo de inscripciones grabados en las rocas de una playa de Tasos muy peculiar. La isla de Tasos está situada muy al norte de Grecia y muy cerca de la costa del continente. Es colonia de Paros, fundada en el siglo VIII a.C. En la antigüedad, la parte norte de la isla era la más importante desde un punto de vista económico. Esto quiere decir que los habitantes de este lugar mantenían relaciones comerciales, sobre todo con la costa norte, en donde había ciudades griegas y también asentamientos tracios. En el sur de la isla estaba todo más despoblado. Aquí se sitúa nuestra playa de Calami. Aquí tenemos una foto de la actual, de la playa de Calami, y por aquí están grabados en estas rocas están grabados los grafitos que vamos a comentar. Los grafitos en Grecia, bueno, pues se presentan en distintos soportes y se escriben con distintos materiales o herramientas. Pueden escribirse con carboncillo, como en este caso, o grabarse con un punzón, como en este otro. También pueden aparecer en materiales más duros, como esta roca volcánica de la isla de Tera, que puede verse en el Museo Epigráfico de Atenas. Esta es una foto que proporcionan los editores de las inscripciones que vamos a comentar, Garland y Masson, del año 1982. No son muy buenas, pero espero que nos permitan verlos con cierta nitidez. Aquí tenemos ejemplos de estos grafitos que tienen todos una estructura muy semejante. Forman un grupo coherente desde el punto de vista cronológico porque pertenecen todos a la mitad del siglo IV a.C. Parece ser que no se escribió nunca más en las paredes de estas rocas, salvo mucho después, porque también tenemos un crismón paleocristiano. La estructura de los grafitos es siempre la misma, están compuestos de un nombre propio masculino y aparecen acompañados de un adjetivo que hace referencia a la belleza del cuerpo de estos jóvenes. Bien, podemos leer algunos de ellos, por ejemplo aquí Muiscos o Aetas, aquí otra vez Muiscos, y aquí tenemos otro, el único en el que la estructura es un poquito diferente porque a este joven le acompañan tres adjetivos. Tenemos Aetes, Joraios, Aetes, Joraios, Euprósopos y Gedus. De manera que Aetes, guapo, de cara hermosa y dulce. En total son 58 grafitos y los editores creen distinguir distintas manos, al menos dicen 2 o 3. Pero a mí me parece que eso es difícil de mantener cuando se trata de documentos que se han grabado con martillo y cincel en una roca bastante dura y se han hecho a conciencia, puesto que siguen estando hoy en día, y tienen pues un tamaño considerable. Las letras varían entre los 5 hasta los 13 o 14 centímetros. Intentar ver distintas o distinguir distintas caligrafías me parece difícil. Puede resultar sorprendente que hayamos seleccionado este conjunto de grafitos para ilustrar una inscripción que uno no debería perderse. Sin embargo, desde un punto de vista lingüístico del estudio de la lengua griega, pueden aportarnos a priori ciertas informaciones de gran interés.
no resulta sencillo aportar una definición de los grafitos griegos, porque no podemos igualarlos o compararlos o identificarlos, mejor dicho, con los grafitos que nos rodean en la actualidad. Es evidente que la mayor parte de ellos son documentos efímeros, quiere decir que los que los grabaron no pensaban, no tenían la intención de que duraran para siempre. Suelen estar al aire libre, aunque también se pueden encontrar dentro de edificios, de manera que están expuestos. Tienen un carácter informal y espontáneo porque suelen escribirse rápidamente y con improvisación. A veces aparecen en lugares para nosotros inesperados, como una playa, pero lo que no podemos decir es que no fueran autorizados. En la antigüedad eran tolerados y no se veían con malos ojos. Sí que podemos decir que lo que les caracteriza a todos es que mayoritariamente el contenido que presentan es de carácter privado y en ellos podemos encontrarnos pues, opiniones personales o incluso sentimientos personales. Es decir, podemos encontrarnos algo diferente de lo que nos presenta el resto de las inscripciones, como decretos o tratados de alianza, etcétera. Para el estudioso de la lengua griega, puede ser muy interesante el léxico que presentan, porque muchas veces se aproxima este léxico al de la lengua hablada, al de la lengua cotidiana. Entonces podemos encontrarnos con insultos. Sabemos que muchas veces también somos muy imaginativos a la hora de emplearlos y a veces incluso podemos inventar alguno. Se utilizan también términos eróticos y obscenos que no vamos a encontrar en otro tipo de documentos y en general podemos encontrarnos palabras jergales, palabras que pertenecen a un grupo reducido de personas que en ocasiones solo ellas las conocen y las entienden. Es interesante también señalar que a veces la grafía no es la estándar, no hay tanto cuidado en no comentar faltas de ortografía y eso proporciona una información valiosísima para los que estudiamos la fonética del griego antiguo. Y por otra parte, son frecuentes también en ellos los nombres propios. De hecho, podemos decir que es un universal. La presencia de nombres propios en un grafito es un universal. Bien, veamos qué palabras aparecen, qué adjetivos acompañan a esos nombres propios. Hemos dicho que no son insultos, sino al contrario, son piropos que los amantes dedicaban a sus amados, probablemente unos jovencitos muy guapos, como parece deducirse. El término usual en griego para designar la belleza de estos jóvenes suele ser kalos. Son muy frecuentes los grafitos en donde aparece el nombre de un muchacho junto con el adjetivo kalos. En la cerámica griega, en la cerámica de los banquetes y en grafitos son muy frecuentes, hasta tal punto que se suele hablar de las inscripciones del tipo kalos. Sabemos muy bien a qué se refiere alguien cuando se señala. Bien, sin embargo, en nuestro caso resulta realmente llamativo y sorprendente la variedad de términos que aparecen acompañando los nombres propios de estos jovencitos. Prácticamente todos estos adjetivos hacen referencia a sus cualidades físicas. Jorayo es hermoso. Hay 3 compuestos, nada más y nada menos, del nombre del rostro. Gedis puede ser dulce, pero también puede hacer referencia a la dulzura de su cuerpo. Eucharis, eusgemon, de buena planta, eurismos, de bella cadencia, chrysos, oro, es decir, valioso como el oro o rubio como el oro, argirus, resplandeciente, brillante, agreos, salvaje, asteos, justamente lo contrario, educado. Aquí tenemos uno en donde kalos creo que se puede leer bastante bien, Eucharis kalos. Bien, lo curioso también es que en esta ocasión contamos con 2 palabras que son hapax, es decir, términos que solo se atestiguan en estos grafitos.
por una parte, asteoprósopos, que traduciría yo como de rostro elegante, y por otra, caliprósopos. Por otra, argyrus, derivado de argyros, del término que designa la plata. Argyrus es plateado, quizá resplandeciente, brillante o algo así. Además, hay dos términos que son bastante raros, caliprósopos y filócomos. Caliprósopos, de hermoso rostro, y filócomos, amigo de las fiestas. Este sería prácticamente el único que no hace referencia al cuerpo de esos jovencitos. Esta es la relación de los nombres propios que aparecen en los grafitos. Son menores en número que el número total de grafitos. De manera que es posible que muchos de estos jóvenes fueran los mismos, los que se repiten fueran los receptores de esos halagos, de esos piropos, los mismos, o bien también es posible que alguno de ellos tuviera el mismo nombre, porque hay algunos nombres que son bastante frecuentes, como Nicanor o Sosion, por poner un ejemplo. Sabemos también que debían de ser jóvenes oriundos de la isla, porque al menos en el caso de Paéstratos se trata de un nombre que solo aparece en Tasos. Estos nombres van acompañados del sustantivo muiscos o mus. Sabemos que mus es el término que en griego designa al ratón y muiscos es el diminutivo, es decir, ratoncito. Aquí tenemos el ejemplo, muiscos. Bien. Sin embargo, dado que aparecen estos dos apelativos en un contexto de piropos y de halagos relacionados con el cuerpo y la belleza del cuerpo de estos jóvenes, y dado que el término mus en griego sirve también para designar al músculo, me pregunto si aquí en lugar de ratón o ratoncito no deberíamos pensar que se trata más bien de músculo o musculito. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde se dice mi dulce musculito. Aquí está el nombre también. Muiscos es el término que se repite con más frecuencia, al menos unas 12 o 13 veces en estos grafitos. La figura etimológica que designa al músculo del brazo, ¿verdad? De esta manera, con esta metáfora, viendo en él un ratón, no es exclusiva de la lengua griega, sino que aparece también en otras lenguas indoeuropeas independientes. La primera de ellas, latín músculos, es decir, ratoncito. Me resulta sorprendente el testimonio del diccionario del Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias, eh, que, eh, que recoge la voz morecillo, es decir, un término que se volvió a crear en castellano antiguo con el mismo significado. Nos dice Covarrubias, es derivado de mur. Mur es el término antiguo para designar a ratón en castellano. Mur, de mus, latín mus, ratón. Dice, derivado de mur son ciertos pedazos de carne en forma de rollos repartidos por los brazos. Llamáronse así por la semejanza que tienen a los ratoncitos. Es decir, que se refiere a la bola, el músculo de lo que llamamos bola del brazo. Cuando se mueve, pues puede dar la sensación de que es como un ratoncito. Bien, mi hipótesis se basa entonces en interpretar este término dentro de un contexto determinado, puesto que todos los adjetivos designan, alaban el cuerpo de estos jóvenes. Se basa también en los paralelos que existen de esta denominación del músculo y también en el tipo de documento, puesto que son grafitos que tienen palabras muy particulares, palabras con las que los amantes llamarían a sus amados. Que le llamaran músculos o musculitos, pues es bastante razonable. Esta manera de llamarlos no es más que el reflejo, una vez más, del amor que sentían los griegos por el cuerpo desnudo del hombre, que lo vemos en tantas estatuas.
Y tampoco tiene que sorprendernos a nosotros, hablantes de español, que a una persona musculosa que ejercite sus músculos le llamemos musculitos, porque también lo decimos nosotros. También lo dicen los franceses, Monsieur Muscle, haciendo referencia justamente a la misma idea. Y en inglés, muscle man o muscles. De manera que hay paralelos de esta manera de llamar a los jovencitos musculosos. En griego actual no se dice musculitos, se les llama bratzaras sobre todo. Pero la idea es la misma, porque se centra en los músculos de los brazos. Bien, aquí tenemos el mapa un mapa antiguo de la isla de Tasos. En nuestra playa se sitúa aquí justamente. Me quiero llamar la atención sobre el hecho de que era un lugar bastante recóndito, alejado de las vías antiguas que se conocen y se han reconocido. Está situado cerca de unas canteras importantes de Aliki y probablemente los materiales que se usaron para grabarlos proceden de estas canteras. Es muy posible que los amantes de estos jovencitos pagaran a algunos trabajadores de las canteras para que los grabaran en las rocas. Señalan los editores de los grafitos que estos jovencitos probablemente están en relación con esta torre de vigilancia que tenemos aquí. Como veis, hay otras también a lo largo de la costa de Tasos. Y es muy posible que estos jovencitos estuvieran haciendo el servicio militar aquí en esta torre. Serían jóvenes, fuertes, apuestos y los hombres de la isla sabrían muy bien que en estos puntos estarían ellos allí. Y esto justifica los grafitos en una playa tan alejada de todo, en un lugar recóndito de la isla, y justifica bueno, pues que se grabaran y que hubiera intercambios amorosos con toda probabilidad en esta playa de Tasos. Bien, como habéis podido comprobar, este grupo de grafitos es bastante original. No responden a la definición usual de este tipo de documentos, es decir, que no han sido grabados de forma improvisada ni tampoco con rapidez. No son documentos efímeros, puesto que se conservan hoy en día tal cual. Además, no son un ejemplo de habla coloquial, muy al contrario, son un ejemplo de habla muy culta. Eh, por tanto, se respetan plenamente las reglas de ortografía, pero aún así nos proporcionan palabras llamativas, al menos tres. Dos de ellas son hapax y la última, si se acepta mi hipótesis, sería el empleo, el uso del término muiscos con una acepción particular y empleada para designar el cuerpo de los jovencitos que mantuvieron relaciones en esta playa remota, allá por el siglo IV a.C., en la isla de Tasos.